Estamos ahora, después de hablar sobre Popper con el profesor Gregorio Klimovsky, vamos a continuar hablando del tema con Juan José Sebrelli. Juan José, justamente vos que acabás de publicar El vacilar de las cosas, un libro en que renovás la visión de Hegel, te confrontamos en cierto modo con la opinión, el gran difusor de la opinión de que Hegel es la base del totalitarismo moderno, del historicismo, de aquellos que quieren tener la llave, la clave de la historia, y que Popper ponía en Hegel. Sí. Y parecía inmortal Popper, pero ahora, como homenaje a él que acaba de morir, nos interesa mucho tu opinión, que has contrapuesto, has revisto esa visión de Hegel. Sí, claro, pero no me gustaría empezar ya con la crítica a Popper, con la parte en que yo critico a Popper, porque tiene muchas cosas positivas, ¿no? Ajá. Pero yo consideraría que soy como un admirador crítico. Justamente, bueno, vos pusiste el dedo en la llaga, es el aspecto realmente que yo critico de Popper, la sociedad abierta y sus enemigos. Pero tiene otras virtudes que, aunque sea muy rápidamente, Bueno, podríamos para después entrar en la bueno, crítica. considera... Bueno, por ejemplo, básicamente la virtud literaria, su prosa. Ajá. En una época, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, en que ha predominado en los estudios de tipo académico, estudios filosóficos y científicos, la jerga iniciática, ¿no? Que surge sobre todo, se pone de moda sobre todo en París, después de los últimos 60. Porque es un Leer a poco... Popper es un baño refrescante, ¿no? Porque uno entiende todo, es claro, y es lo que yo llamo una prosa democrática, una prosa que quiere comunicar a la mayor parte de los lectores inteligentes, ¿no? En eso lo pondrías a Heidegger, que es tu gran crítica, como Sí, no, Galimatías. Yo creo que Heidegger es el padre fundador de ese tipo de prosa. No es Por casual eso, que que los todos los franceses franceses toman, postestructuralistas claro. toman a Heidegger como Ahora, que es curioso sí, esto, porque esto que vos señalás como uno de los grandes méritos de la prosa de de Popper, Popper, sí. es lo que él le critica, con la ausencia que él encuentra en Hegel. Él dice que Hegel es un galimatías, que es ininteligible, que la dialéctica es un juego verbal, que soluciona verbalmente los problemas, que ha llevado todo el pensamiento moderno a un tipo de el pensamiento posterior, a un tipo, y sobre todo en las ciencias sociales, a una especie de pensamiento mágico, religioso, que ha sustituido el intento serio de pensar con un rigor científico eh, en esas cuestiones. Y es curioso que vos le reconoces a él Sí, claridad. bueno, pero justamente yo creo que, y aquí ya después entraría el aspecto crítico de Popper, yo creo que Popper no lo leyó a Hegel. No lo leyó a Hegel, lo conoce pues, de segunda mano o ojeó algunas cosas. Porque, por ejemplo, si hubiera leído todos los cursos de Hegel, son muy Ajá. claros, por lo menos para lo que se escribía en la época. Incluso es muy evidente que Popper no leyó, por lo menos, la historia de la filosofía, que es un libro bastante claro, porque si no, ni la historia de la filosofía ni la filosofía de la historia, que son Ajá, dos son cursos dos. muy claros, porque si no, no podría decir lo que dice sobre Hegel. Porque, por ejemplo, en la historia de la filosofía, Popper justamente ataca a Platón, Hegel ataca a Platón, que curiosamente Popper considera de que es el antecesor de Hegel, el maestro de pensamiento de Claro. Hegel, justamente ataca a Platón y casi con los mismos argumentos que Popper ataca a Platón en La Sociedad Abierta y sus enemigos. Casi emplea el término de sociedad cerrada refiriéndose a la República Platónica. Es decir, que es realmente muy curioso que Hegel ataca a Platón con los mismos argumentos que Popper va a atacar después a Platón y a Y Hegel. es Hegel. Así que no lo leyó. Ese Él libro no lo leyó. toma, No leyó tampoco la filosofía de la historia, donde Hegel ataca los sistemas más políticos, más parecidos a los totalitarismos modernos.
del cual después Hegel va a considerar que, Popper va a considerar que es el precursor o el ideólogo. Por ejemplo, ataca a Esparta. Por ejemplo, ataca al despotismo oriental. Hace el primer análisis del despotismo oriental, que es casi un preanuncio del fascismo o del estalinismo, ¿no? Eso es curioso. Ahora, yo recuerdo que en la Sociedad Abierta, él empieza, los ejemplos que toma son de la filosofía de la naturaleza de Hegel, porque le sirven para burlarse de ese tipo de pensamiento que cree establecer, aplicando ese método dialéctico, por ejemplo, que no puede aparecer tal planeta, y incluso ya en el momento que él lo dice estaba mal informado, ya se había descubierto, bueno, y hace una serie de burlas, digamos, y de sarcasmos, y los ejemplos que yo recuerdo son tomados de la filosofía de la naturaleza. Bueno, ahí estoy totalmente, la filosofía de la naturaleza es algo totalmente obsoleto, pero no podemos tomar de ningún autor, ni siquiera actual, pero mucho menos de un autor de otra época, y no lo podemos tomar en su totalidad. Tomemos a Aristóteles en su totalidad, dice disparate total. Pero ese aspecto de Hegel es rechazable, filosofía de la naturaleza es totalmente rechazable. Pero vos crees que esos ataques no tocan la esencia de la dialéctica como método. No, yo creo que el error justamente fue tratar de aplicar la dialéctica, que es solamente aplicable a la historia, aplicarlo a la naturaleza. Eso yo creo que es una extrapolación que le hace la dialéctica, que después va a volver a ser Engels. Claro. Y eso es completamente raro. Yo creo que la dialéctica funciona exclusiva. La dialéctica es relación de lo subjetivo y lo objetivo. Pero en la naturaleza lo subjetivo no existe. Ese es el problema. Entonces no puede haber dialéctica en la naturaleza. ¿No? Claro. Yo creo que ahí está el error de Hegel, en la filosofía, y que después va a tomar Engels y van a tomar los marxistas contemporáneos, etc. Ahí sí estoy de acuerdo con Popper, ¿no? Ahora, tu visión de Hegel, por otra parte, parece poder coordinarse con el liberalismo que ha tomado la crítica de Popper y ha pretendido o ha visto en Hegel casi un demonio de esos regímenes que ataca. Lo que vos decís sobre Hegel parece poder combinarse con ese tipo. Sobre todo, más todavía con respecto a Marx, porque claro, Popper lo encuadra dentro de lo que él considera la concepción globalista o holista, el término que emplea es holista, ¿no? del término uno en inglés. Y yo creo que justamente yo en mi libro muestro como Marx de ninguna manera fue una concepción globalista, si bien los marxistas del siglo XX sí son, que era lo que conocía Popper justamente. Popper en realidad habla de los marxistas del siglo XX que efectivamente eran holistas, globalistas, porque consideraba la sociedad como una entidad supraindividual, algo en lo que nunca cayó Marx, ni tampoco Hegel, ¿no? Que más vale, el caso de Marx es muy evidente que él hablaba de una interacción de los individuos, ¿no? Que se parecería mucho a Popper. Por otra parte, la misma dialéctica a la que Popper critica, pero que en algún momento reconoce, en algún ensayo, un ensayo llamado que es la dialéctica, le reconoce algún mérito, tiene mucha similitud con el método del ensayo y error. Es decir, porque la dialéctica, ¿qué es? Llegar a la verdad a través de las equivocaciones permanentes. Y bueno, eso es un poco el método del ensayo y error. El típico, valor de lo negativo del conocimiento. Claro. Bueno, y acá estaría el tema, fundamental de Popper, que sería el método, no sé si Klimovsky ya habrá hablado sobre el método de la falsabilidad, de refutación. Hablamos... ¿no? Porque claro, ahí ese es otro aspecto que yo considero positivo de Popper, que es la crítica que hizo al positivismo y al método empírico de los positivistas. Curiosamente se sigue considerando, mucha gente que no lo lee sigue creyendo de que Popper es positivista, porque surgió el Círculo de Viena, pero en realidad fue el que atacó la base, ¿no? del positivismo, que es el método empírico, ¿no? Él, justamente demostró él demostró que el conocimiento no se hace a través de la mera observación, sino a través de hipótesis, del método hipotético-deductivo, y no a través de tratar de demostrar que una teoría es verdadera, sino de refutarla. Es decir, la teoría será verdadera si resiste las refutaciones. No se dice será verdadera, no será falsa, provisoriamente, hasta que surja. Exacto. Bueno, yo creo que eso, la idea de verdad como un ideal
al que uno se va acercando, pero nunca llega, Claro. es una idea muy hegeliana también, muy Ajá. hegeliana. Bueno, Muy eso dialéctica, por lo queda menos. rescatado y nos quedaría un último aspecto que hablamos. No, también hay que Claro. rescatar mucho, bueno, la defensa que él ha hecho de la ciencia, de la técnica y de la sociedad moderna frente a los ataques del irracionalismo que ha predominado tanto, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Eso es otra cosa muy meritoria Es de verdad, Popper. pero Sí, justamente de eso hablamos algo con Klimovsky, porque cuando él llega a ese punto y en el mundo de las realidades sociales, él dice que eso no se puede justificar racionalmente en la sociedad abierta. Es decir, que en todo caso es una preferencia subjetiva sí, que por sí, las sí, consecuencias se puede encontrar sí, sí, razonable, pero ahí sí. reconoce que no se puede, aunque propicie un método de discusión interno a la sociedad para llegar a tomar las decisiones, él dice que esa preferencia por un tipo de sociedad que él describe como abierta y que a él le parece Sí. valiosa, no se puede justificar Sí, es racionalmente. una Hay, postura ética, es una claro, postura, una fe. es Incluso una él fe, habla de la claro, fe en la razón. Es decir, que había como claro. una fe irracional en la razón. ¿Eso, Esos son eso, eso, aspectos. eso lo compartís o crees que Bueno, eso se puede es, fundar? eso es muy discutible. Yo no podría ni afirmarlo ni negarlo al respecto. Eso es un aspecto metafísico que realmente no, ya es meterse ya en las últimas instancias. Yo ahí no tendría una posición demasiado definida. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho Bueno, tu colaboración en este homenaje a Popper.